buscando adoradores en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Oh, ando buscando una generación dispuesta a luchar sin descansar. Es una bendición poder estar delante de ustedes, poder predicar lo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles. Y créanme que lo compartimos en base a la experiencia, no solamente en la teoría, porque en la teoría todos podemos hablar bonito, pero la práctica es otra cosa. Ok, el tema de hoy, los intocables. Sí lo vieron algunos en las redes y entonces alguien me dijo ya, yo sé por dónde vas a ir, me dijeron. Ok, vamos a ver si es cierto. Los intocables. Romanos capítulo 12, versículo 2, un texto que para mí es uno de los principales que usted y yo debemos de tener en tu vida diaria. Es más, si lo puedes leer diario, incluílo todos los días para que te hagas un reset de lo que es la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente. Voy a buscar en esta versión para que usted y yo lo analicemos de ahí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Quiero leérselos en la traducción Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Escuchen esto. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Primero te dice, cambia tu manera de pensar para que después cambies tu manera de vivir. No puedes cambiar tu manera de vivir con pensamientos del pasado. ¿Sí o no? Ok, sigamos. Para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Quiere decir que si usted no cambia su manera de pensar, no va a conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué dijimos al comienzo? Bueno es el Señor, me has dado todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Entonces nunca vas a llegar a ese entendimiento si no cambias tu manera de pensar. Es decir, dice, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Todo lo que viene de Dios es perfecto. Ok, los intocables son gente firmes, íntegros y fieles en un mundo corrupto. ¿Todos recuerdan esa película de Los Intocables? ¿Alguna las vio? Allá en el año 1987. La película estaba ambientada en Chicago, en la ciudad de Chicago, que creo que anduviste por ahí, ¿verdad? Cuando anduviste, ok. Durante la época de la ley seca, se dio una ley seca en la ciudad de Chicago. Nadie podía vender nada de licor, estupefacientes, nadie. Sin embargo, el gobierno había prohibido el alcohol, pero el crimen organizado, liderado por el famoso Al Capone, dominaba la ciudad mediante sobornos, amenazas, violencia. Tenía comprado a policías, jueces y políticos. Cualquier parecido al contexto actual es pura coincidencia. Por favor. Entonces, en medio de esa corrupción aparece un personaje que se llama Eliot Ness. Creo que el actor que lo personificó fue Kevin Costner. Entonces, Eliot Ness es un agente federal con una convicción clara: aplicar la ley sin corromperse. Increíble. O sea, Ness empieza o intenta hacer su trabajo, pero fracasa porque todos a su alrededor aceptaban sobornos. Y entonces él, al ver eso, decide formar un pequeño equipo, pero confiable,
compuesto por hombres que comparten una misma característica. ¿Y cuál era esa característica? La primera, no aceptaban dinero. La segunda, no negociaban los principios. La tercera, no se vendían. Y la cuarta, no se dejaban intimidar. Es por eso que a este grupo se le llamó, la prensa, le estoy narrando la película en resumen, los llamó los intocables. ¿Por qué? Porque el sistema no podía tocarlos, no podían comprarlos ni quebrarlos moralmente. Había un hombre que se levantó, se tiene que levantar un hombre, se tiene que levantar una mujer con principios para que pueda afectar al mundo. Entonces, usted puede ver que por años en la película, se la recomiendo para los que les gustan las cuestiones de crimen, balacera. Entonces, lucharon por varios años y al hombre no lo estaban buscando por tráfico, no, sino por soborno, por esas cosas. Y creo que después cayó preso, no recuerdo ahorita el final. Aunque ellos eran pocos, la integridad los volvió poderosos. Increíble. Ahí no ganaban por la fuerza numérica, sino por el carácter que llegaron a tener. Hoy en día, por eso les dije que cualquier parecido a esta realidad, a este contexto, es pura coincidencia. Es tan fácil dejarse sobornar y es tan fácil querer sobornar a alguien. Sí, lo podemos ver cuando posiblemente los agentes de tránsito te detienen y ya infringiste la ley. Lo lógico sería que usted pague por esa infracción. Pero ¿qué pasa, hermanito? Ayudémonos. Ayudémonos. Y nos dejamos sobornar. O buscamos cómo sobornar a alguien. O cuando tenés que hacer un trámite, decís, le voy a pagar a fulano de tal para que me agilice. Comprometemos nuestros principios. Y cuando estamos en familia también, comprometemos nuestros principios. Dejamos y empezamos a ser permisivos. Pero o sos o no sos. O sos de este mundo o no sos de este mundo. O tenés principios o no tenés principios. Excelente. Ahora bien, así como en la película, hoy vivimos en un mundo donde la corrupción es normal, donde el pecado se justifica, donde la presión para adaptarse es constante. Es por eso que usted puede ver ahora hombres y mujeres que no se adaptan. Dicen ellos que se adaptan, pero son inadaptados. Nací en este cuerpo de hombre, pero en realidad no soy hombre. Ahora son perros, gatos, caballos. Se puede leer en las noticias cuántos hombres y mujeres se han operado miles de dólares para parecerse a un perro, para parecerse a un caballo. Salió a un hombre y lo estaban entrevistando de que era un tipo, un macho, pero macho menos. Era recio. Y el hombre con 2 colitas aquí. Él dice que se autopercibía como una niña de 8 años. Diría mi amada madre, payaso. Sí, ¿por qué? Porque ahora dice la palabra, y esto es bíblico, la palabra dice, a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno le están llamando malo. Es por eso que una persona moralmente correcta es una persona anticuada. Así lo catalogan. Es una persona aburrida porque no toma, porque no fuma, porque no se inhala, porque es inadaptado. Porque es que vas a la iglesia, ahora sos aleluya. Uy, te convertís en un inadaptado. ¿Por qué? Porque a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Así mismo. Es por eso que hoy en día el trasfondo de esa película tiene que ver mucho con nosotros. Pero la Biblia, vamos a entrar en la Biblia para que después no digan, ese no predica en la Biblia. ¿Cómo no? La Biblia nos muestra hombres y mujeres que decidieron vivir igual que quién, que el famoso Elliot Ness, intocables espiritualmente, fieles a Dios, aunque eso les costara todo.
Uf. Lo que pasa es que cuando ya te empieza a costar algo, decir, no, esto no es para mí, papá. Esto está fuerte, como dicen los dominicanos. Esto está fuerte, líder. Un intocable, escúchelo bien, grábeselo bien, y si no se lo graba, lo invito a que lo vaya a ver el día miércoles que ya subimos el video. Es alguien que vive con tal integridad delante de Dios que el pecado, la presión y el temor no logran dominarlo. Ese es un intocable. Alguien que la presión, el pecado y el temor no logran dominarlo. Solo para dar un ejemplo claro. En Génesis capítulo 39, del versículo 7 al 12, tenemos un intocable. El primero que vamos a hablar es a José, el famoso José, el soñador. Génesis 39, 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Esto es, José le está diciendo a la mujer de Potifar, que llegó literalmente donde estaba José, seducido, porque José era un tipo elegante, así como los que están acá. Era porte y aspecto, era cara y cuerpo, exactamente. Tenía más la gracia de Dios en su vida. Te vuelve guapo, te lo digo sinceramente. Hasta el más feo se mira guapo con la gracia de Dios. Es que dice, tiene un no sé qué. Es trompudo, pero tiene un no sé qué. Entonces José ya había pasado de que fue vendido por sus hermanos. Primero lo querían matar, pero como Dios estaba en medio del asunto, se levantó un hermano y dijo: no nos ensuciemos con la sangre de nuestro hermano, echémoslo a la cisterna. Lo sacaron de la cisterna, lo vendieron a unos comerciantes madianitas, que esto lo llevaron hasta el pueblo de Egipto, y ahí lo compraron este señor Potifar. Y entonces él, estando de mayordomo de la casa de Potifar, con gracia de Dios llegó a ser mayordomo, o sea, el administrador, el amo de llaves y todo el asunto. La mujer lo miró. La mujer, según dice la palabra, era una chavala guapa como las que están acá. 90, 60 revienta, dirían los tiquillos. Entonces lo vio y lo tocó, lo tomó y le dijo: haceme tuya, papito. Tanto así que José tuvo que salir huyendo, corriendo, pero antes de correr le dijo: no hay otro mayor que yo en esta casa, o sea, yo soy el mayor aquí, y ninguna cosa me ha reservado mi amo sino a ti. O sea, él podía tocar todo menos a la mujer de Potifar. Potifar de seguro ya le había dicho: puedes tocar todo menos a mi mujer. Ahí no hay préstamo. Posiblemente el Potifar era gordo, sin menospreciarlo. Por cuanto eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Oigan bien, primero, no quería él hacerle mal al prójimo, que era Potifar, que era su amo, y a Dios también. Y el hombre, ¿qué pasó? Salió huyendo. Y usted sabe qué pasó. La mujer vino y dijo que era intento de violación. Se fue a la comisaría de la mujer y lo denunció y lo echaron preso. Entonces, José fue vendido como esclavo, traicionado, olvidado, y cuando tuvo la oportunidad de pecar en secreto, eligió honrar a Dios. Es que solo estaba él y ella. Cualquiera diría, nadie se va a dar cuenta. Pero Dios tiene ojos en todo lugar. Nada, dice la palabra, hay oculto entre cielo y tierra. Él eligió, en vez de pecar en secreto, eligió honrar a Dios. Y eso lo convierte en un intocable. Ahora bien, la tentación hoy nos viene a través de las redes sociales, a través de los celulares, a través de relaciones ocultas, a través del pensamiento. Pero ahí, en este contexto de hoy, usted tiene la elección. Usted elige si pecar o no pecar, si honrar a Dios o no honrar a Dios.
Es que decía alguien ahí, es que el enemigo, hermano. Obvio, ahí está el bandido ese. Pero usted es el que le tiene la llave de su corazón, de sus pensamientos. Usted es el administrador de ese cuerpo que usted tiene, de su mente, de su templo, porque usted es templo del Espíritu Santo. O sea que usted es la iglesia. Nosotros somos una comunidad que nos reunimos y entre todos logramos formar una sola iglesia. Entonces, no es el enemigo. ¿Qué hubiera dicho José si hubiera sido uno de ustedes o yo? Ay, es que el enemigo me la puso ahí desnuda, hermano, y usted sabe, la carne es débil. Y como dicen por ahí, Señor, el alma es tuya, el cuerpo es mío. Así hubiera dicho el hombre. Sin embargo, él eligió honrar a su Dios. Te quiero hablar de otro del Antiguo Testamento. Usted lo conoce también. Daniel es un intocable ante la presión del sistema. En Daniel capítulo 6 del 10 al 23, el capítulo 6 del 10, el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, se los vamos a parafrasear rápido. Habían unos tipos ahí de Daniel, para que entremos en contexto. Daniel estaba viviendo en Babilonia. Daniel era un exiliado de la tierra de Israel. Sin embargo, el tipo era tan inteligente y Dios puso gracia que lo puso delante ¿cómo se llama ahí? Del rey. Y lo puso en eminencia. Pero como estaba en eminencia, había unos ciertos tipos que le tenían envidia. ¿Se te parece familiar eso, que alguien te tenga envidia? Los mismos que estaban a su alrededor empezaron a tenerle envidia porque el tipo era tremendo. Dice la palabra que era inteligentísimo y era joven, era chavalo. Así como usted y como yo, chatel. Entonces, Daniel vino y los que le tenían envidia vieron que Daniel oraba 3 veces al día. Dice que abría su ventana para donde estaba la tierra de Israel y oraba al eterno Dios. Entonces esta gente dijo: vamos a hacer algo, vamos a ver si es cierto que el tal Daniel va a orar. Y se fueron donde el rey y le dijeron: rey, tírate un edicto que todo hombre, cualquier reino, nación, porque eran 137 provincias las que estaban a cargo del rey, que ore o que se incline ante otro Dios o ante otro Señor que no seas tú, le elevaron el ego al hombre, sea muerto. ¿Usted cree que lo hicieron por devoción? Lo hicieron por matar a Daniel, porque le tenían envidia, y como sabían que el hombre era íntegro y que 3 veces oraba con tal disciplina, entonces dijeron: aquí lo agarramos. ¿Y qué pasó entonces? Y ahí está el versículo 10, cuando dice que Daniel supo que el edicto se había firmado, sabiendo que era propenso a morir si él oraba a su Dios. Él oró y dio gracias delante de su Dios como lo hacía siempre. Sabiendo, dijo: ni modo, voy a morir con las botas puestas. Entonces, Daniel vivía en una cultura pagana, pero nunca abandonó su fe. Él prefería el foso de los leones antes que dejar de orar. Y el rey le tenía cierto aprecio. Y le dice, y después llegaron estos envidiosos de primera, tremendos, y se iba a decir la palabra, pero ya no la digo. Tremenda gente. Y se fueron donde el rey y le dijeron: rey, ¿te acordás el edicto que firmaste que ningún hombre se tenía que postrar ante otro Dios, ante otro? Sí, pues hay uno. Ajá, ¿quién? Le dice. Espérate, ya lo vamos a traer. Es Daniel. Daniel, dice él. Se sorprendió posiblemente porque era cercano, porque le tenía cierto aprecio. Y el rey dijo con mucha tristeza, dice que se fue triste porque él no quería.
pero era un daño colateral que tenía que pagar, porque la ley de Media y de Persa no podía ser abrogada, o sea, no podía ser inhibida, ni el mismo rey podía cancelarla. Entonces el rey mandó a llamar a Daniel y le dijo: Daniel, más adelante usted lo puede leer, vas al foso de los leones porque infringiste la ley, pero le dice: que te salve el Dios a quien continuamente orás. Que te salve el Dios. Y sabes que cuando no dejas que la presión te abruma, el mismo Dios te viene a salvar. La palabra que dimos el domingo pasado, que Él adereza mesa delante de tus angustiadores. Él, delante de sus angustiadores, Dios los salvó, y usted conoce la historia. Lo metieron al foso de los leones y literalmente el Señor mandó a su ángel para que le cerrara la jeta a esos leones bandidos. El rey al día siguiente no pudo dormir en toda la noche. Llegaron allí a ese lugar y le dice: Daniel, Daniel, con más preocupación que esperanza. Y le dice: aquí estoy, mi rey. El Dios al que yo sirvo mandó su ángel y aquí están estos leones que parecen gatitos. ¿Y saben qué es lo que pasó? La gente envidiosa, el rey vino y le dijo: échenlos a ellos, a los leones, porque actuaron de manera de mala intención. Y es que dice la palabra en el Salmo 23 que usted va a ver cómo sus enemigos caen delante de usted. ¿Por qué? Porque Daniel prefirió ser intocable. La presión de hoy dice: no te metas en problema, guarda tu fe en privado. La gente te dice: no, hombre, está bien, échate 3 tragos, tírate tu joint, anda, tírate una canita al aire y nada, y seguí y viví tu fe en privado. Yo recuerdo cuando estaba chaval, así como David, o un poquito más también, la presión de la escuela, de la secundaria. Ay, ahí viene el evangélico. Yo decía: no, mi mamá es la evangélica, mi papá también. Yo no, yo solo los voy a acompañar, decía yo. Porque me presionaban y tenía pena tal vez o vergüenza que todos ellos hacían, pero yo no lo podía hacer. Porque escuché una palabra hasta hace poco que decían: los demás pueden, pero vos no podés, porque vos sos escogido. Usted es escogido. Los demás pueden hacer lo que quieran, pero usted es escogido. Y hoy Dios se trajo a este lugar para decirte estas palabras: usted es escogido. Y entonces, como es escogido, es real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. O sea que no sos cualquier cosa, no sos cualquier pelele, sos, como dice mi hermano, sos de la alcurnia. Entonces Daniel demuestra que la fidelidad a Dios no se negocia. Tu fe no se negocia. Tu integridad no se tiene por qué negociar. Porque es que en el trabajo de repente uno quiere hacer ciertos trinquetes. Y nos contaban por ahí alguien en un cierto banco que alguien empezó a trabajar ahí. Estaba recién y entonces hizo un pequeño trinquete y quiso robarse una cierta cantidad. De hecho, se la robó. Pero como todo el sistema, hay cámaras, vigilancia, esto, lo otro, lo lograron agarrar ahí nomás. ¿Por qué? Por querer buscar atajos. Porque él dijo: ay, es que mi sueño era comprarme un vehículo, una moto. Entonces se dio color por una tontera. ¿Por qué? Porque el mundo te presiona a querer tener, a querer mostrar, a querer decir: yo tengo. El mundo te presiona. Y nos contaban de un matrimonio que alguien decía: wow, cómo están bendecidos, tienen carros, sus hijos en buenos colegios, andan en viaje, andan en esto. Y después de cierto tiempo, cuando vio que esa pareja estaba colapsando, no aguantaron la presión, todos los cobradores y deudas
se le unieron como en pandilla y le llegaron a cobrar todos los viajes, todos los colegios, todos los vehículos, porque es que Dios te bendice y Dios quiere que tengas un vehículo, Dios quiere que tengas una casa digna digna de ser un hijo de Dios, pero no con atajos, porque tiene que haber integridad, porque ya está escrito que el hombre de manos diligentes va a prosperar, no el que roba, no el que busca estafa. Entonces Daniel dijo: la fidelidad no se negocia. Un intocable no cambia su relación con Dios para encajar en el mundo, para encajar en el sistema, para encajar en la escuela, para encajar en el trabajo, para encajar en el círculo social. Es que como los demás están tomando, yo voy a tomar un traguito social, y después te hace un antisocial, porque después ya no es uno. Como dice la canción, no fue uno, ni fueron dos, fueron tres. Y le pregunté a alguien: ¿cómo te fue en este fin de año? Que nos tomamos unas tres copas. Le digo: no, me dice, unas 3 cajas. Me dice: ¡Osa! Vámonos al Nuevo Testamento, para que vean que no solo en el Viejo Testamento hay intocables, hay un montón, hay un sinnúmero, pero por el tiempo, usted sabe, necesitamos avanzar. Usted conoce al famoso Juan el Bautista. ¿Y por qué le llamaban el Bautista? Juan el Bautista era un sacerdote. Él era el que tenía que estar de sacerdote en los tiempos de Jesús, pero el sistema le cometió un desfalco a él. O sea, vino el sistema y le dijo: no, vos tenés unos principios todos raros, andate de aquí, y pusieron a otro. Pusieron al famoso Poncio, creo que era, a Caifás, era Caifás. Entonces, Juan el Bautista, en Marcos capítulo 16, del versículo 17 al 20, dice el versículo 18: Juan el Bautista vino ante Herodes y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Se los voy a parafrasear en contexto rápido. Juan el Bautista, él era el sucesor del sacerdocio, pero le dijeron: no, vos no vas a hacer el sacerdocio. Y él nació con un propósito, y era anunciar la venida del Maestro, anunciar la venida de Jesús. Y le dice: yo solamente soy el que abro el camino en desiertos. Yo solamente anuncio al que viene que yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa o las sandalias de sus pies. Entonces este varón, Juan el Bautista, confrontó el pecado del poder político, y su fidelidad le costó hasta la vida. Hemos escuchado, y hoy algunas veces lo escuché y dije: hombre, tiene razón. Y habíamos dicho que Juan el Bautista, su llamado era predicar el evangelio, predicar a las personas allá en el desierto. Todo el mundo seguía a Juan el Bautista al desierto, pero como se salió de su asignación, diciéndole a la mujer al Potifar que la mujer de él no tenía por qué tenerla, entonces por eso murió. Y no, bueno, sí y no. Él no se salió de su asignación, era parte de su asignación. ¿Sabes por qué? Porque a lo bueno usted le tiene que llamar bueno, y a lo malo usted le tiene que llamar malo. No, es que pobrecito. Es que no es afeminado, no es homosexual, solo camina ahí un poquito de lado, pero no es. O es o no es. Y si es, se compone. Recuerdo que cuando yo estaba pequeño, bueno, no recuerdo, me cuentan, porque no me acuerdo, que cuando yo estaba pequeño, yo jugaba con Javiera, no habían más niños. Y entonces Javiera jugaba con muñecas. ¿Y qué creen que hacía yo? Jugaba con muñecas. Y llegaba un cierto tío por ahí y me cuentan que me pateaba y me decía: vos no sos mujer, usted no juega con muñecas, porque lo que se quiere desviar se corrige. Y cuando se corrige a tiempo, gracias al Señor, ahora ya tengo mi muñeca. Cuando se corrige a tiempo, sí, entonces las cosas vuelven a su rumbo. Juan confronta el pecado del poder político. ¿Y qué es lo que pasó? Irritó al famoso Herodes. Y entonces la mujer
de Herodes, Herodías, por cierto, le dijo a su hija en un baile tremendo donde estaban todos los personajes y le dijo: anda y hacete un baile sensual. Hacete un baile sensual para que agrades a los que estaban ahí y al Herodes. No era un baile folclórico, no era un folclor con faldas largas. No, según la tradición dice que era un baile sensual para levantarle la lascivia a su padrastro. Es por eso que el hombre le dijo: lo que querrás te doy, pedime. Y entonces la lengua bífida de la mamá le fue y le dice: pedirle la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que le digas la verdad en su cara. Y menos cuando tienen un grado, son figuras públicas. Hoy en día la iglesia del Señor ha dejado de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Hemos dejado de decir estas palabras, hemos dejado de predicar ese evangelio. Y sí, es cierto que Dios nos ama, que Dios nos bendice, que la gracia sí, pero la gracia del Señor, dice la palabra, que la santidad de Dios no soporta el pecado. Y si te va a tocar cierto día corregir a alguien, hacerlo en amor, claro que sí, porque para eso hay forma también. Dice la palabra: tomalo aparte y hablarle y corregirlo aparte, restaurarlo. O sea, no lo hagas en público, no lo avergonces. Y si no atiende, búscate a dos ancianos, dos personas sabias, y vas donde esa persona y le decís: hermanito, la estás encabando. ¿Qué podemos hacer por vos? Regresá, tu padre te ama como el hijo pródigo. No es que te van a decir: pecador, arrepentite, y hasta te señalan y vos te decís: what, ¿a qué vine aquí? Me mataron. Me voy, me fui y no volvieron. Por eso es que mucha gente se va de las iglesias, porque los trataron de una manera que no era la correcta. Y está bien que usted corrija a alguien, pero este lugar, este estrado, este micrófono no es para venir y tirarle juicio a nadie ni corregirlos en público. Es para predicarles la palabra, para que les llegue un cuchillo ahí embadurnadito con mantequilla y que pueda entrar sabroso y que pueda salir suave también. Que usted pueda decir: ay, me corrigieron hoy, pero estuvo bonito, pero me corrigieron. Me dolió, pero ahí era, dice. Hoy es más fácil querer una verdad cómoda, pero Juan mostró una verdad fiel. Un intocable dice la verdad aunque pierda su aceptación. Por eso es que de repente empezás a caer mal. Porque cuando empezás a decir la verdad con sinceridad, aunque la digas con mucho amor, le vas a caer mal a la gente. Yo recuerdo que en algún momento pasé muchos años trabajando en cobranzas, cartera y cobro. Y yo llegaba, al comienzo se podía cobrar de las maneras más groseras, pero después la ley cambió y entonces después nos dieron unas ciertas charlas y todo eso, que uno ya no podía llegar de esa manera. Sí, antes vos llegabas y desde afuera le decías: pagá, mala paga, avergonzando a la gente. Un día, cuando todavía había licencia para pati todo, como se dice en Chibola, me acuerdo que llegué con uno de los promotores y me dice: saque 30 copias. ¿De qué? Usted saque, se vende esta casa. Bien, sacamos 30 copias, páginas, y llegamos a la casa de la persona y le empezamos a engrapar en toda la casa, para que cuando la persona saliera le diera vergüenza y fuera a pagar. ¿Qué creen que pasó? Nos tiró verbos a más no poder, pero pagó. Pero lo que le quiero decir es que la verdad, aunque sea incómoda, usted la tiene que decir. Ya después de eso, yo llegaba con toda la educación donde ciertas personas, y había una señora que me decía: ay, chiquito, me encanta cómo me cobras vos, pero ya no te aguanto estar que me vengas a ver cobrarme. Me dice: está bien, venís con mucha educación, pero ya no te quiero ver. Me dice: entonces pague, le decía. ¿Por qué? Porque no podés negociar. El pecado no se negocia. La verdad no tiene que negociarse. Imagínate solo imaginémonos, vamos a hacer este ejercicio mental. Usted dice: regálame agua, y vengo yo y te regalo digamos el vaso el 100%. Vamos a hacer, aquí tengo la botellita.
que tengamos hasta aquí de agua, pero que venga yo y te diga, espérame, le voy a echar un poquito del agua que está ahí caída, del charco, y te llene este tantito de charco. ¿Qué me va a decir usted? Seas chancho, seas cochino, ¿cómo me vas a dar eso? Así mismo es la verdad. Un poquito de levadura, dice la palabra, leuda toda la masa, o sea, daña toda la masa. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que usted ahora va a ser santo, que le van a salir alas, que va a... No, que a diario usted y yo tenemos que empezar a trabajar en ello, con disciplina, con esfuerzo, para lograr que a diario usted venga. Si antes decías unas 10 mentiras al día, que digas 9, que digas 8, que digas 7, hasta el momento en que digas una de vez en cuando. Porque es que se nos hace fácil mentir. Hay gente que se le hace tan fácil mentir que ya después ni se acuerdan que es verdad o que es mentira. Se vuelve una costumbre, pero como dice el dicho, es más fácil agarrar a un mentiroso que a un ladrón, creo que se dice. Porque es que se miente tanto que después ya no le haya ni pies ni cabeza al asunto, se confunde. Entonces, un intocable dice la verdad aunque pierda la aceptación. El segundo del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, el famoso Pablo, un intocable ante la persecución. Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 21, dice, porque, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No crean que lo dijo para que se oyera bonito o para que dijera, ay, qué bonito Pablo, cómo habla. Lo dijo en base a su experiencia, a lo que él estaba pasando y a lo que había pasado. Pablo perdió todo, pero ganó a Cristo. Nada lo apartó de su misión. Hemos hablado de Pablo, hemos dado su perfil. Era un hombre que sabía más de 3 idiomas, era un hombre que tenía doble nacionalidad, era romano y era judío, era un hombre que estuvo en la más prestigiosa escuela de sacerdotes de la época. Pablo era un estudioso de la palabra, era un tipo eminente, pero un día se encuentra camino a Damasco, cara a cara, face to face con Jesús, y le dijo, Pablo, le dijo una voz, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y la voz fue tan el estruendo que lo botó del caballo, y le dice, hey, ¿quién eres? Soy Jesús. Cada vez que perseguís a uno de los míos, me estás persiguiendo a mí. El hombre tuvo un cambio tan radical. Fue tan radical el cambio de Pablo que usted no puede leer en las escrituras que después Pablo se enfrió. Si usted mira la Biblia o empieza a leer las escrituras, ninguno de los apóstoles, salvo Judas, dice que el apóstol Pedro se desanimó y se salió de la iglesia. Al contrario, todos ellos lograron tal convicción que dijeron, para mí, casi lo mismo de Pablo, el vivir es Cristo, y si muero en Cristo es ganancia. Es por eso que usted y yo, hay muchos hoy que abandonan la fe por la presión social, pero Pablo permaneció firme hasta el final, porque un intocable persevera sin importar el costo. Usted puede leerlo, ahí está en las escrituras. Váyase al internet y póngale, dame un resumen de la vida de Pablo, y te va a decir que fue perseguido. Pablo no solamente fue encarcelado, también fue azotado. Pablo, un día que se tenía que presentar, agarró un barco y fue tan estruendoso que hubo una gran tempestad y naufragaron por 14 días. ¿Recuerdan a aquel que se casó con una familiar nuestra que naufragó frente al Golfo de Fonseca, que estuvo no sé cuántos días en alta mar perdido, que salió el hombre que parecía una varilla, de tan flaquito, tan desnutrido, tan negrito, quemado por el sol? Imagínate, así a Pablo también. Pero Pablo le apareció un ángel y le dijo, no van a morir porque te tenés que presentar. Entonces usted puede ver que Pablo
A pesar de que lo metieron preso, a pesar de que el hombre lo encarcelaron, lo azotaron, lo humillaron y todavía lo mataron, pero él dijo, no importa. Y usted puede leer en la palabra que dice, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo?, preguntó Pablo. ¿Y usted cree que lo escribió en un hotel de playa? ¿Usted cree que lo escribió en un restaurante con aire acondicionado? Estaba en la mera cárcel cuando dijo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? O tribulación, o angustia, empezó a escribir, o peligro, o persecución. Ni ángeles, ni potestades me podrán separar del amor en Cristo Jesús. Nada te va a poder separar del amor en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo ser intocables en el día de hoy? ¿Cómo? La primera es tener una convicción firme. Efesios capítulo 6, versículo 13. Toma la armadura de Dios. Decide tus convicciones antes de la prueba. La prueba te va a venir y usted va a decidir. Josué lo dijo, mi casa y yo hemos decidido servir a Jehová. 2, integridad diaria. A diario usted, por eso es que el pasaje de Romanos 12:2, a diario usted tiene que resetear su mente. A diario usted tiene que decirle, voy a cambiar mis pensamientos. Proverbios capítulo 11, versículo 3 dice, la integridad de los rectos los va a encaminar. Decide tus convicciones, haz lo correcto aunque nadie te vea. Oigan esta frase, haz lo correcto aunque nadie te vea. La gente habla mucho del pueblo judío y habla de por qué en su mayoría son grandes empresarios y tienen mucho billete. Y ellos tienen un principio fundamental en toda su vida, y es que dicen ellos que ellos trabajan como que si alguien los estuviera viendo y observando siempre. Y la costumbre nuestra es esta, a través de un dicho. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y eso yo lo he vivido en empresas que he trabajado. Cuando no estaban los jefes, todos relajados, subiendo los pies en las sillas del escritorio. Y entonces, ¿cuándo íbamos a prosperar? ¿Cuándo íbamos a avanzar? Esta gente trabaja, los estén viendo o no los estén viendo. ¿Ustedes creen que las cámaras de seguridad que hay en los bancos y en los lugares es para la gente, para los clientes? No, es para los propios trabajadores. No es para los de afuera, es para los de adentro. Porque hace poco anduvimos en una tienda china, nos gusta ir a las tiendas chinas a andar ahí viendo. Y entonces los encargados, los dueños de las tiendas chinas, yo estaba escuchando a los que estaban trabajando, ahí andan supervisándonos. A cada rato nos supervisan, nos dice. Y no tenemos derecho a usar el teléfono en toda la hora que trabajan. Entonces, las cámaras de seguridad que ellos tienen no es para los de afuera, es para los de adentro. Pero el pueblo de Israel trabaja de tal manera que no necesita cámaras de seguridad. Porque trabajan con la convicción, como Pablo, que un ojo siempre los está viendo. Trabajar, tener integridad. Tener integridad. Ahora, el punto número 3, una fe visible. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz. Vive lo que predicas. Por eso les dije al comienzo que yo voy a hablarles no desde la teoría, sino también desde la práctica. Porque he estado en las dos caras de la moneda. He estado viviendo en integridad, pero también he vivido en no integridad. De repente le he hecho contrarresto al sistema, pero de repente me dejé ensuciar por el sistema. Por eso les digo, vive con integridad, predicá lo que vivís y viví lo que predicá. Porque imagínense, yo ayer les decía a alguien, no, es que eso de ir al hospital no es para mí, es que no, es que entonces me dio un montón de pretextos y le dijo, ninguno de esos pretextos es válido. Ya te voy a decir por qué. Porque no es tu experiencia. Como yo tuve esa experiencia con mi padre, Leo, que hace poco estuve en el hospital, pude ver la necesidad de la gente. Y de ahí nació
esa necesidad de poder ir a orar por los demás. Tu necesidad o tu mundo fue andar en las drogas y en el alcohol. Y entonces, como tu mundo es fue andar en las drogas y en el alcohol, te mueve hacia ellos. ¿Por qué? En base a tu experiencia. Porque lo que viviste, eso predicas. Es por eso, yo le dije, que alguien que ha tomado y que se ha drogado tiene mayor autoridad delante de otra persona que anda en lo mismo que alguien que nunca lo ha hecho posiblemente. Sí puedes ir a hablarle de la palabra, puedes compartir, pero no es lo mismo que vos le digas, yo pasé por eso, yo viví por eso. Como decía un amigo, yo ya vengo de donde asustan. De ahí vengo yo. Y más cuando te conocieron como eras. Al principio no te van a creer, está mentira, ya, pronto lo vemos aquí. Pero cuando ya empiezan a haber cambios, la gente te va tomando valor. Algunos te van a tomar envidia, pero otros te van a tomar valor. Por eso usted tiene que vivir lo que predica. Número 4, dependencia del Espíritu Santo. Gálatas 5:6 dice, anden en el Espíritu. ¿Pero qué es andar en el Espíritu? ¿Acaso es volar? No. Andar en el Espíritu es que tu mente se renueve en la palabra del Señor a diario. Eso es andar en el Espíritu. No es fuerza humana, es una dependencia diaria de tu Padre Celestial. Dios sigue buscando personas intocables. Dios no busca personas perfectas, no busca populares, busca personas fieles. Él busca fieles. Porque la persona fiel, aunque caiga, dice la palabra, 7 veces cae el justo, pero Dios lo va a levantar. No necesitas ser perfecto para estar aquí en este lugar, necesitas ser fiel. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. Y dice el Señor, y hay una promesa poderosa, y yo te daré la corona de la vida. Tenés una promesa de parte de Dios. Yo quisiera que ahí donde estás cerres un momento tus ojos. Vamos a orarle al Señor. Padre, hoy te damos gracias. Gracias porque hasta este momento, Señor, nos has permitido poder estar acá en este lugar. Padre, primero y antes que todo quiero pedirte perdón, Señor, con todo mi ser, mi alma, por todas esas veces, Señor, que no he sido una persona intocable, Señor, que me he dejado seducir por el sistema. Perdóname, Señor, por todas las veces que he dejado seducir mi vida por los vicios, por mis debilidades, por mis pasiones, por mis deleites. Perdóname, Señor, porque hasta hoy he vivido una doble vida, Señor. Los domingos soy una persona creyente, cristiano, y los demás días soy, no sé, Señor, cualquier cosa. Perdóname por ello, Señor, porque no te he modelado, Señor. Padre, pero hoy, Señor, hoy yo te pido perdón. Y hoy, Señor, vengo a tu presencia para que renueves mis fuerzas, para que renueves mi ser, para que renueves mi mente, mi espíritu, mis pensamientos, Señor, para poder llegar a conocer cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta, Señor. Permíteme caminar en este mundo con integridad, Señor. No importa todo lo que cueste, Señor, si tu presencia va conmigo. Permíteme, Señor, poder vivir en este mundo de acuerdo a los principios del reino, Señor. No a mis principios ni a los principios de este sistema, Señor, que tenemos, sino con los principios del reino. Gracias, Señor, porque usted es el que nos da fuerzas. Usted es el que nos da esperanza, Señor. Usted es el que nos guía, Señor. Gracias, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús.